Bien, amigos, son las 7 de la mañana con 36 minutos. Seguimos en el programa y vamos a conversar ahora con Patricia Regui, es integrante de la Comisión Básica Regular y Aprendizajes, y estamos con Néstor López, él es investigador de la UNESCO, y están ambos aquí para hablar de un tema sumamente importante y que implica a mucha gente, sobre todo cuando se habla pues en una nueva cultura de inclusión social, que tiene que ver también con incluir a las personas con discapacidad en la educación. Muy buenos días, bienvenidos a ambos al programa. Todavía está muy limitada en nuestro país el acceso a la educación para las personas que tienen discapacidad. Bueno, creo que ahí lo que habría que resaltar es que ha habido grandes progresos en los últimos años, sobre todo en el campo normativo. Hay normas que establecen con claridad que los niños que tienen discapacidad, niñas que tienen discapacidades, deberían preferentemente, en todas las circunstancias, ir a una escuela regular para no tener que sufrir las discriminaciones y las dificultades para luego integrarse plenamente como ciudadanos de nuestro país, ¿no? Desarrollar plenamente sus potencialidades y poder insertarse tanto en el mundo laboral como en la gestión social y política de nuestro país. Cuando se hizo el Proyecto Educativo Nacional, que era una responsabilidad del Consejo Nacional de Educación, eso se tenía con mucha claridad. Sin embargo, no se desarrolló lo suficiente el tema de grupos que habían sido, aunque estaban genéricamente, había referencias a ellos genéricas, no se hizo alusión específica a objetivos que tenían que ver con la inclusión de poblaciones discapacitadas, con discapacidades, ni con poblaciones indígenas, ni tratamiento compensatorio para grupos especialmente pobres, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se declaró el diseño de la discapacidad, se propuso y se hizo un balance de dónde estábamos aquí en el país. Eso acabó en el año 2013 y desde entonces el Consejo se ha abocado a tratar de ponerlo más fuertemente en la agenda, coincidiendo con un interés que ha habido en el Ministerio de Educación al respecto, ¿no? Es decir, bueno, en temas normativos estamos avanzando, hay un marco legal para el tema, sin embargo, en la práctica todavía no se ha avanzado mucho. Vemos que hay muchos colegios regulares o normales, como podría entenderlo la gente, que no permiten que estos niños que tienen alguna discapacidad puedan aprender, puedan educarse en estos lugares. Señor López. Hay una dificultad estructural que tienen los sistemas educativos. Yo le voy a hablar más que en Perú en particular, en América Latina en general, que nosotros estamos analizando la situación en la región, pero que creo que es válido también para Perú. La escuela fue pensada una especie de institución para iguales, donde da la impresión de que somos todos iguales y en todo caso vemos qué hacemos con aquellos que son diferentes. Por ejemplo, en el caso de una persona con una discapacidad, lo mandábamos a una institución diferente. En el caso de una persona pobre, la mandábamos a una institución diferente. El intento de incorporar a las personas en las escuelas regulares es un intento realmente positivo, pero lo está recibiendo una institución que todavía no está preparada para trabajar con la diversidad. Y la preparación en todo sentido, en tema de infraestructura, en tema de capacitación. Exactamente, ¿no? exactamente. En todo eso. Exactamente, entonces, pero y sobre todo en la dinámica institucional y en la formación de los docentes. Esos son los dos elementos fundamentales, porque la idea no es seguimos siendo todos iguales y tenemos un compañerito distinto que es el que tiene una discapacidad. La idea es empezar a trabajar con una lógica de que somos todos distintos. Y si partimos de eso, ese compañerito con la discapacidad queda igualado al resto en el sentido de que todos somos distintos y que se tiene que generar una dinámica en la que todos somos distintos. En la medida que se vaya avanzando en esa concepción de la dinámica de la institución y de la escuela, seguramente va a ser mucho más fácil ese proceso de inclusión. Por ahora, si no quedan todos, el trato siguen todos iguales y todos miramos al niño con la discapacidad a ver qué pasa con él, digamos, ¿no? Cuando en realidad en el aula hay un montón de chicos que tienen particularidades que pueden significar dificultades o no, casi tal vez a la par del niño con una discapacidad, pero pasa inadvertida porque no tiene la etiqueta de discapacidad, no tiene la etiqueta de indígena, no tiene la etiqueta de niño pobre, como decía ella. O sea, estamos acostumbrados a, en el aula somos todos parecidos, o todos iguales, y hay algunos pequeños diferentes y nos tenemos que ocupar de ellos. En realidad somos todos diferentes. Que obedece además a la cultura del país, ¿no? En realidad todos tienen esa óptica de las cosas, de que todos somos iguales, pero
hay gente diferente que lamentablemente, bueno, pues muchas veces es objeto de una serie de incidentes que no necesariamente son felices. Bueno, eso es una construcción pública, eso es la historia del sistema educativo, la historia de nuestras naciones, han construido esa imagen de que somos todos iguales y entonces siempre los diferentes se han sentido mal. Digo, los movimientos de reivindicación de los afrodescendientes, los movimientos de las mujeres, de los indígenas, ahora todo el movimiento de gay, lesbiana, transvesti, son gritos desesperados. Una respuesta a esa Claro, pero es decir, miren, no, somos diferentes, pero en esa diferencia queremos reconocimiento, queremos un lugar en la sociedad. Antes directamente había una negación de la existencia de todo aquel que fuera diferente a una imagen de ciudadano que desgraciadamente en América Latina, la imagen de ciudadano que siempre se buscó es una imagen bastante parecida a la del europeo, ¿no? Sí, pues lamentablemente. Sí. Ahora, tenemos el marco legal, evidentemente hay un tema de cultura, también hay un tema de inversión. El Estado ha hecho las normas, pero poco ha invertido, porque le mencionaba, más allá del tema cultural, tiene que ver con una cuestión de infraestructura, tiene que ver con una cuestión de capacitación. En el Perú sé que hay muy pocos profesores, por ejemplo, que dominan el lenguaje de señas o que les dan a los alumnos que tienen alguna discapacidad visual para poder aprender mediante el braille. No se tiene eso en las escuelas del país. No, no se tiene. Lo que es debatible es si habría que esperar a tenerlo todo para comenzar a incluir. Posiblemente es cuando tienen que enfrentar a la situación que recién comienza a hacerse más evidente cuánto se requiere esa inversión, tanto en formación de docentes como en infraestructura, como en desarrollo de materiales, como en un currículo que se pueda adaptar fácilmente a las diferencias de cada individuo. Hemos tenido currículums, textos, etcétera, que siempre asumen eso mismo, que todos somos iguales, que aprendemos al mismo ritmo, un modo de evaluación que supone que todos aprendemos de la misma manera, en la misma secuencia y con ciertos recursos, digamos, que no siempre es cierto. Se ha hablado mucho del desarrollar la capacidad de los maestros para adaptarse, pero tenemos pocos modelos y pocas experiencias de cómo lo hacían, y va a tener que ser un proceso para el cual yo creo que el nuevo currículo, el que se ha aprobado recientemente y que se va a ir implementando muy gradualmente a partir del próximo año, tiene elementos importantes, porque no da tanto énfasis a los contenidos de los aprendizajes, ¿no?, sino a ciertas competencias que todos tienen que tener para poder ser personas autónomas, para poder ejercer su criterio y para poder ejercer su rol como ciudadanos, además de desarrollar su propio potencial. Claro que sí, y entiendo que en esto incide la importancia de incluir a los niños con alguna discapacidad en la educación regular, porque muchos se preguntarán, ¿por qué someter a un niño a una escuela donde, si bien es cierto, hay diferencias, él probablemente tiene una diferencia mucho más marcada, mucho más fácil de identificar frente a la gente, y esto le va a significar bueno, muchos problemas como el bullying, por ejemplo, además de todas las dificultades que obviamente le va a implicar el aprendizaje en una escuela que no tiene las condiciones. ¿Por qué no enviarlo a un lugar que pueda tener los materiales, que pueda tener el personal y que pueda tener las condiciones como para que él se desenvuelva mejor? Hay una tensión ahí, ¿no? Porque uno le podría estar ofreciendo a este niño una trayectoria escolar protegida, pero cuando después sale la experiencia de la vida está mucho menos preparado. O sea, pues si no sería como una especie de mantengámoslo siempre en un circuito protegido. En algún momento tiene que salir a la vida. Y lo mejor es que sea un proceso gradual, en un contexto institucional donde supuestamente esas relaciones están observadas, controladas, y no que su primera experiencia en la vida social de inclusión sea en un contexto que puede ser la calle, el mercado, una situación mucho más compleja. Ahora, sin dudas hay que crear un espacio de protección. Usted habla del caso del bullying, efectivamente puede ser motivo de mucho acoso por parte de los compañeros. Es fundamental que la institución trabaje esos temas en particular. Las experiencias que suelen ser más exitosas son aquellas en las que cuando se incluye un niño con alguna discapacidad, la inclusión educativa y social de ese niño se plantea como un proyecto de todo el equipo. Algo del estilo de, acá tenemos una misión para todo el aula, para todos los compañeros, para todos, y es lograr que Federico se integre plenamente y pueda estudiar y logre los mismos resultados que ustedes. Cuando ocurre eso y los compañeros mismos se convierten en agentes de inclusión, hay experiencias de sentido que han sido muy exitosas. Pero eso no nace espontáneamente, eso tiene que ser una propuesta institucional que tiene que estar bien preparada, que tiene que estar bien acompañada. Pero precisamente es eso, es ir incorporando gradualmente al niño en la vida social lo antes posible, en contextos en principio bastante protegidos,
Seguramente en una institución de educación especial está más protegido, pero ya lo estamos aislando, lo estamos segregando. No va a estar toda su vida en una burbuja. Claro, ese es el desafío, cómo hacer esa inclusión. La propuesta en general es hacerla lo antes posible, pero en contextos que están lo más preparados para que su transición hacia esa integración, que es la que vive él como la que viven todos, es la vida, es la transición de la vida familiar de los primeros años de vida a la vida escolar para luego pasar a la vida social en su totalidad. Que sea del mismo modo en instituciones que son protegidas. Lo cierto es que todos los niños necesitan protección. Ese es el punto que hay que analizar. Y que en general las protecciones son distintas para todos. Si se logra eso, un niño con una discapacidad o con alguna otra particularidad que lo hace diferente, especialmente diferente, como decías recién, hay diferentes y diferentes, podríamos decir, ¿no? Claro. Lo cierto es que y el otro, que tiene que ser protegido. Y el otro punto es que los propios compañeros incorporen como vivencia el tema de la relación con la diferencia. Nosotros, en general, que hemos sido educados en escuelas donde no hemos tenido compañeros con discapacidad y no tenemos un trato habitual con personas con discapacidad, no sabemos qué hacer ante una persona con discapacidad. No sabemos cómo relacionarnos, cómo tratarla, cómo ayudarlo si necesita ayuda. Bueno, eso es un aprendizaje que tiene que tener toda la sociedad. También es bueno para el resto de los compañeros que en la experiencia de yo en la primaria tuve un compañero que no veía y yo sé qué hacer ante una persona como ese porque lo ayudábamos a estudiar, lo acompañábamos con las tareas. O sea, también es un aprendizaje para el conjunto de la sociedad. Claro que sí. Y bueno, entiendo que el objetivo es más allá de darle un espacio, digamos, normal a un muchacho para poder aprender, para poder desarrollar sus habilidades, aun cuando tengan una discapacidad, es decir, un poco cambiando esa cultura, esa sociedad que tenemos actualmente, que está totalmente ajena a las personas con discapacidad. Pero creo que tenemos que cambiar el concepto de normalidad. Además, hay una fantasía respecto a qué cosa es lo normal y lo que no es normal. Es verdad también eso. Lo que sí tengo claro es que tenemos que resaltar que todos se benefician con esto. O sea, todos estos diferentes, en diferentes grados y en diferentes estilos, se benefician. No es solamente que se está sacrificando a un grupo para poder incluir a ese otro que había estado excluido, sino que todos van a aprender, van a disfrutar, van a poder manejarse más en el mundo por haber tenido la oportunidad de interactuar diariamente con personas que aprenden de manera diferente, que se movilizan de manera diferente, que ven el mundo de manera diferente. La diversidad en sí, aunque efectivamente demanda esfuerzos especiales por el cambio, por la transición, es una cosa que beneficia a todos. Nos beneficia como individuos, nos beneficia como grupo colectivo, como nación, hace viable este país que creo que tiene la discriminación como uno de sus más terribles sí, pues porque en el Perú se discrimina por todo. Por todo. No solamente por discapacidades. Ese es el problema. Ojalá algún día podamos encontrar esa mejor sociedad en nuestro país. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias a usted. Quisiera, si me dan un minuto, simplemente hacer referencia a este evento que ha sido realizado acá en la ciudad de Arequipa, al cual han acudido personas del Ministerio de Educación, de la Defensoría del Pueblo, de muchas instituciones, y que ha tenido el apoyo, organizado por el Consejo Nacional de Educación en cumplimiento de su misión, y ha contado con el apoyo de UNESCO y del proyecto Forge, Fortalecimiento de la Gestión de la Educación Peruana. Muy bien, muchas gracias nuevamente a todos ustedes. Bien amigos, vamos a la pausa comercial, en breve regresamos.